Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de María Elena Olivares, Grupo Cuspi, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que María Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Jorge, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por permitirnos entrar en este espacio. Bueno, María Elena, iniciemos entonces con nuestro tema de hoy. Sí, claro que sí. La anterior participación de mi parte estábamos hablando de la ofensa. Y yo creo que es muy importante, no solo en este tiempo, sino que siempre tener cuidado respecto a eso. Lo que a mí me llamaba la atención, les comentaba que yo lo había escuchado como la trampa o el cebo de Satanás, y eso fue lo que me llamó a mí la atención. ¿Por qué él utiliza eso para llevarnos, para esclavizarnos, para tenernos cautivos? Entonces, comentaba la vez pasada, voy a hacer un recuento muy breve para continuar con esta charla, con estos comentarios, porque lo más importante que quiero que hoy terminemos de ver es cómo salir de la ofensa. Dios nos ha dado una forma para salir de ese cautiverio. Entonces, quiero llevarlo, quiero guiarles, quiero conocerlos. Probablemente muchos ya lo conocerán, pero es difícil a veces darnos cuenta. Decimos que cuando estamos ofendidos, pues no podemos ver esa parte que hay en nosotros. Decíamos que en Lucas 17:1 dice que es imposible que no vengan tropiezos. O sea, vamos a ofender o vamos a sentirnos ofendidos. Porque, o sea, es algo que Jesús ya nos está diciendo que va a haber. Entonces, no nos extrañemos que va a suceder. Dice, ¿y qué es lo que hace la ofensa? Lo que va a hacer primeramente es cortar nuestras relaciones. Cuando nosotros ofendemos o nos ofenden, nos cortan nuestras relaciones. También otra cosa es que ya no vamos a poder, va a retrasar el cumplimiento del propósito que Dios nos ha puesto en cada uno de la vida de nosotros para cumplir en esta tierra. Y también nos incapacita para operar plenamente en nuestro potencial. O sea, nos va a limitar. Vamos a estar tan enfocados en el engaño, en la mentira, en el dolor, que no vamos a desarrollar o no vamos a crecer como Dios quiere que crezcamos. Entonces, por eso es tan importante o por eso es tan certera esto que hace el enemigo en nuestras vidas. Dice, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hay una ofensa? Lógicamente, lo que va a haber en una ofensa o va a ser más profunda o va a ser más dañina es cuando esta ofensa es más estrecha, o sea, cuando la relación con la persona que ofendemos o nos ofende es más estrecha. Porque es más grande y eso hace porque es más, al ser tan estrecha la relación, cuando yo siento una herida, la siento más profunda. Le comentaba yo la vez pasada que si alguien me ofende, alguien que va pasando en la calle, pues probablemente ya no lo voy a volver a ver. Pero si es alguien que veo todos los días, lógicamente, cada vez que yo lo vea, esto va a estar lastimándome. Porque por eso decía que las relaciones más profundas es cuando lo que el enemigo va a hacer es que la ofensa sea en relaciones más profundas. Ya sea, ¿cuáles son las relaciones más profundas y más cercanas? Pues nuestra familia, nuestros amigos,
los pastores, nuestra congregación, nuestros líderes, nuestros jefes. En el caso de los jefes, porque la mayor parte del tiempo cuando nosotros trabajamos, pues estamos conviviendo con ellos, nuestros compañeros de trabajo, en fin. Y decía que el principal con el que Satanás ahí pone especial cuidado para que caigamos en esa trampa es con nuestro prójimo más cercano. ¿Y cuál es nuestro prójimo más cercano aparte de nuestra familia? Es nuestro esposo o nuestra esposa. Él va a tener mucho cuidado de que seamos lastimados como esposos, como pareja, porque dice que seremos uno solo. Entonces él va a tener mucho cuidado, Satanás va a tener mucho cuidado de generar ofensa entre nosotros. Decíamos también que hay dos formas. Una es que hemos sido tratados injustamente. Efectivamente hay una ofensa real. Hay un insulto, una palabra, una acción, no sé, un golpe, algo nos ha dañado y que realmente ha sido real. Pero también hay otra, dice que nosotros creemos que hemos sido tratados injustamente. O sea, nosotros creemos en esa ofensa. No es real, pero a lo mejor hubo una, no sé, se levantaron o tuvieron un mal día y al no contestarnos inmediatamente pensamos que pues algo le hicimos o qué le hicimos, ¿no? Para que nos trate así, ¿no? Nos trate así con silencio, con desprecio, en fin. Entonces, es muy importante porque podemos, imagínense, cuando es una ofensa real, cuando es una ofensa que alguien ha provocado, pues podríamos llamar que está justificado el sentirnos lastimados, pero cuando no es así, imagínense, todavía es más complicado porque se puede romper una relación. Se puede, ¿cuántas personas o familias a veces dejan de hablarse? ¿Cuántos amigos se pierden? Inclusive cuántos matrimonios que nunca se vuelven a hablar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estábamos comentando, Satanás nos lleva cautivos pero no somos conscientes. ¿Por qué nos lleva cautivos Satanás? Porque al momento decíamos que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde hay mucho orgullo, hay egoísmo, mi dolor, lo que me pasa a mí, lo que yo estoy sintiendo, lo que me hicieron. Entonces, cuando nosotros estamos pensando de una manera egoísta, lo que nosotros hacemos realmente o lo que estamos haciendo es que esa ofensa le estamos envolviendo en un manto de orgullo. ¿Y qué es lo que nos hace cuando nosotros envolvemos esa ofensa en un manto de orgullo? O sea, realmente es orgullo lo que está envolviendo ya a partir de ese momento la ofensa, porque entonces decimos, no es justo lo que me hicieron, no es justo esta ofensa, me hicieron esta situación sin yo merecerlo, y entonces justifico mi actitud. Y justifico la manera, entonces voy a hablar de la otra persona de una manera mal. Empiezo a tener, según yo, el derecho de hablar mal de la gente que me agredió o de no perdonarlo. Pero nuevamente vuelvo a esta situación, es lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy viviendo, y eso no me permite ser razonable, no me permite ver realmente lo que está sucediendo. Entonces ustedes vean cómo el orgullo que hay en nosotros, Satanás lo toma para aprisionarnos.
Porque al estar dentro, al ponernos dentro de la ofensa, lo que nosotros hacemos es que decimos no me vuelve a ofender, no me vuelve a lastimar, y nosotros cerramos nuestro corazón. No le perdono, no lo merece. Entonces decía que nos mantiene cautivos porque guardamos la ofensa. Cubre lo que verdad, dice, el orgullo impide que admita cuál es la verdadera situación. Como me estoy sintiendo mal, yo realmente no puedo revisar realmente qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en la relación de ambos? ¿Cuál es la verdadera situación? Yo me encierro en lo que estoy sintiendo, endurezco mi corazón y también se oscurece mi entendimiento. Lo único que pienso es lo que estoy sintiendo. No hay más. No entra razonamiento en mi cabeza, solamente estoy sintiéndome ofendido, estoy sintiendo mal. Y lo que les decía hace que consideremos que somos víctimas y entonces nuestra actitud se expresa así. He sido maltratado injustamente, por tanto, mi comportamiento está justificado. O sea, que no perdone, está justificado. Que yo hable mal de la persona, está justificado. Y vean realmente que la mentira atrás de una ofensa está el orgullo. Entonces, ¿qué tan importante es que Dios revele eso? Cuando nosotros no perdonamos, realmente hay orgullo en nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando al no tener razonamiento de la situación real que está pasando, sino solamente cerrarme en mi dolor, genero resentimiento? ¿Y qué es un resentimiento? Yo buscaba el significado. Dice que el resentimiento es un dolor que se produce como consecuencia de una ofensa y la persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que la vuelve a sentir una y otra vez. Ese es el resentir, o sea, volver a sentir. Entonces, imagínense cuando ya la ofensa la recibí dentro, la envolví dentro del orgullo de que la gente me trató mal y que entonces soy víctima, y como soy víctima, ahora me justifico para no perdonar y también me justifico para ofender a la persona que me dañó. Pero, ¿qué es lo que sucede? Me meto, me encierro. Vean cómo lo que hace Satanás, te envuelve en prisión de estar volviendo a sentir y sentir y sentir y sentir el dolor que causó la ofensa. Y estoy allí dentro. Logró Satanás el objetivo. Me mantiene cautiva. En Proverbios 18:19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Entonces, imagínense, o sea, un cerrojo es algo, una fortaleza, dice que es una ciudad fuerte donde hay una fortaleza que yo establezco entre la persona que me ofendió y yo, y que está, pues dice que es entre los hermanos, porque entre los hermanos, entre lo más querido, entre lo más cercano, dice que son como, son las contiendas, o sea, los pleitos, las discusiones, los malos entendidos. Lo que hace es que la persona se meta en una ciudad fuerte, pero que además tiene cerrojos de alcázar, de esos cerrojos por dentro que cierran y que no le permite a la otra persona entrar. Y lógicamente tampoco a mí salir. En el Salmo 55, 12, 14 dice,
porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y que andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces recuerden, donde va a haber una ofensa más profunda, va a ser con aquellas personas que amamos. Porque son las personas que damos más y también son las personas que pensamos que si les hemos dado más, no merecemos que nos traten con una ofensa. Pero vean nuevamente, no sé si alcanzan a ustedes ver realmente dónde está la trampa. Entonces, recuerden, ¿qué es lo contrario del orgullo? Es la humildad. Entonces, en Filipenses 2, 3, 14 dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se acuerdan qué es el orgullo? Es yo, lo que pienso yo, lo que siento yo, lo que deseo yo, lo que merezco yo. Pero la humildad es lo contrario. Dice que no por lo suyo propio, sino por los otros. Entonces, cuando yo no permito esto, o sea, que venga la ofensa, sí, pero también puedo comprender que a él lo puedo ofender. Y yo no quisiera ser tratado como yo estoy tratando a la persona que me ofende. Entonces, para que yo pueda salir de la trampa, es quitar mi orgullo y cambiarlo por humildad. Porque cuando yo lo cambio por humildad, entonces yo veo a la persona, la pongo en mi lugar. Y a mí no me gustaría no me gustaría que me ofendieran o que hablaran mal de mí o que no me perdonaran. Entonces yo perdono a la otra persona. Vean por qué es tan importante esto. Vean cómo aquí en Mateo 6, 14, 15, Jesús estaba hablando sobre la oración. Y en el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la oración del Padre Nuestro. En el versículo 12 así dice. Y dice que perdone nuestras deudas. O sea, una ofensa es algo que nos deben, que nos lastimaron, es una deuda. Pero dice que lo haga como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero fíjense qué es lo que hace Jesús en esta oración. ¿Y por qué es tan importante el perdón? ¿Y por qué es la única salida para poder salir de esa prisión en la que nos tiene Satanás? Porque a veces estamos hablando de resentimiento, pero a veces se va a ir a ira, a amargura, algo más fuerte. En Mateo 6, 14, 15, después de que viene la oración del Padre Nuestro, dice, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, ¿qué es lo que tenemos que perdonarle? Sus ofensas. Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero vean lo que pasa si yo no perdono. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! Yo no puedo vivir.
están de acuerdo que constantemente cometemos faltas, no sé, pecamos, ofendemos. Pero aquí dice que si yo no perdono, el Padre no me va a perdonar cuando yo vaya ante su presencia y le diga que me perdona, que me arrepiento, aún aunque le diga que me arrepiento. Porque hay algo ahí que traigo con mi hermano, que traigo con una persona. Y la oración es la comunicación con el Padre, ¿no? Entonces, vean qué tan importante es perdonar. Qué tan importante es salir de esa prisión que nos tiene el enemigo. No solo para nosotros, sino para poder salir, tenemos que perdonarle. Tenemos que abrir ese cerrojo. Tenemos que abrir y perdonar lo que nos haya ofendido. Y dice, perdona las ofensas, no dice perdona si te hirió poco, si te hirió mucho, si te hirió fuerte, ni tampoco dice si es una realidad o no es una realidad. O sea, si tú lo creíste o realmente ha habido una ofensa real, dice que perdones, porque si tú no perdonas, el Padre tampoco te va a perdonar. O sea, qué cosa tan más tremenda. En Mateo 18, 23, 35, aquí habla de los dos deudores. Voy a leer un poco o voy a comentar un poco de qué se trata esta escritura. Dice que dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Se ha estimado este valor en la actualidad y es, o sea, una cantidad que ni en 4 vidas podría yo pagar. O sea, si estos 10,000 talentos los ponemos a un valor actual, en toda mi vida no podría pagarlo por la cantidad tan grande que es. Y dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagara la deuda. Y recuerden, o sea, no podía, entonces tuvo que vender a su mujer y a sus hijos para poderle pagar la deuda. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Recuerdan cuando la primera vez que se abrieron nuestros ojos y vimos nuestra condición en la que estábamos y le dijimos, perdónanos, Señor, somos culpables? Reconocemos, Señor, que hay pecado en nosotros. Estábamos como este siervo. Y dice, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Éramos esclavos del pecado. Y dice que el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. O sea, nos perdonó, nos libró. No tuvimos que pagar absolutamente nada. Nosotros, recuerden que Cristo sí tuvo que pagar y pagar un precio muy alto. Porque precisamente Dios, hablamos del amor de Dios, pero también sabemos que Dios es un Dios justo. Él no acepta cohecho, Él no es corrupto. Él tiene, por eso dice que la paga del pecado es muerte, la separación de Dios con nosotros. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora, la ofensa que nosotros hicimos contra Dios, Él nos la perdonó. Pero ahora dice que venía un consiervo, otro siervo de Dios,
otra persona. Pero él nos debía. Recuerden que la ofensa es una deuda. Él nos debía. Y yo no le quise perdonar esa ofensa. Y dice que esta ofensa debía 100 denarios. Otra vez llevándolo al valor actual, no creo que es algo que podemos pagar. Que él podría habernos pagado. Nos debía porque nos lastimó, nos generó, era una deuda contra nosotros, a favor de nosotros. Pero nosotros no quisimos perdonarle. Y vean lo que dice el padre. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta para que pagara la deuda. ¿Se acuerdan? Yo me encierro, yo no te perdono, no lo hago. Fue muy fuerte la ofensa. Y estoy hablando inclusive de ofensas muy fuertes. Pero vean, dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado. Claro, porque él me había perdonado a mí una ofensa que yo no podía pagar. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Y saben cuáles son los verdugos? El dolor, el resentimiento, la ira, la amargura. Entonces vean qué importante es perdonar. El perdón no es una emoción, porque están de acuerdo que si mis emociones están lastimadas, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. O cuando esté bien, sí lo voy a hacer. En el momento en que me entra otra vez el recuerdo, viene el dolor y no lo hago. El perdón tiene que ser una decisión. Decidir perdonar así como Dios me perdona. Y entonces puedo ir con Él confiadamente y hablar con Dios. Y Él me va a escuchar. Y finalmente quiero traer a la luz en Marcos. Aquí hay algo importante, se acaba el tiempo y quiero tomarlo nada más. En Deuteronomio 32, 4, 5, ¿qué sucede? Está esa ofensa, está ahí, nosotros perdonamos, no importa el tamaño de la ofensa, nosotros decidimos perdonar, pero sí hay un Dios justo y recto. Él sí, la escritura dice: mía es la venganza y la retribución. Porque Él sí lo puede hacer. Dice que en Deuteronomio 32, 4, 5, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, la corrupción no es suya. Y su palabra dice: mía es la venganza y la retribución. Y yo quisiera que cuando estuviera delante de Él, porque va Él a juzgarme respecto a lo que yo haya hecho, quiero recibir esta misericordia. Entonces, buenas tardes, que esto haya sido, que sea una luz para sus vidas. Cada cuando tenemos que perdonar, todos los días, todos los días, todos los días. Muchas gracias.